Bueno, buenas. Quiero darle las gracias a mi colega María José Gutiérrez, que hará la traducción simultánea de nuestro seminario español. Gracias, María José. Para tener acceso a la traducción, haga clic en el icono de interpretación de los controles de Zoom. A continuación, seleccione español y silencie el inglés de fondo utilizando silenciar audio original. Por favor, salúdenos en español si está utilizando esta opción. Hay subtítulos disponibles haciendo clic en el icono de subtítulos en los controles de Zoom y seleccionando Mostrar subtítulos, cuyo tamaño puede ajustarse. Esta serie busca cultivar el diálogo a través de una conversación participativa. El uso de chatbots y otras herramientas de inteligencia artificial está prohibido durante estos seminarios. Además de los subtítulos y traducción en español, habrá transcripciones disponibles después de cada seminario web para aumentar las opciones de acceso. Si tiene problemas para escuchar el seminario web, compruebe la configuración de audio en Zoom o llame a la sesión de hoy seleccionando la configuración de audio telefónico siguiendo las instrucciones. Estaré pendiente del chat, así que no duden en compartir sus comentarios y opiniones mientras aprendemos juntos. Para hacer preguntas a nuestra presentadora, utilice la función de preguntas y respuestas en los controles de Zoom. Nos encanta escuchar las opiniones de nuestros participantes, así que por favor diligencie la encuesta de satisfacción que se abrirá al final de la sesión o a través del enlace que recibirá con la grabación por correo electrónico. Podrá descargar los certificados de asistencia una vez nos haya enviado la encuesta. La encuesta y la grabación del seminario estarán disponibles en inglés y español y en nuestro canal de YouTube. Con base en temporadas anteriores de nuestra serie Aprendiendo a defender los derechos, creamos y ofrecemos una guía de referencia sobre acciones de incidencia que está disponible tanto en inglés como en español, que pueden descargar a través de los códigos QR que ve frente a usted o en los enlaces que les llegarán al correo electrónico por su de agradecimiento. Por último, antes de comenzar, quiero agradecerle a Isabela Mantilla Silverman por su apoyo logístico y de producción. Ahora les presento a Kat McDonald, colega, amiga, agente de cambio y defensora de los derechos. Es presidente de Linchpin Strategies, donde desde su fundación en 2004 ha liderado exitosos esfuerzos para establecer nuevos fondos de investigación médica, proteger las oportunidades de las pequeñas empresas del abuso de algunas agencias federales y competidores multimillonarios y asegurar aumentos de más de $4.000 millones para la educación infantil. La experiencia de Kat en el Capitolio incluye haber trabajado para el senador Edward Kennedy en la Comisión de Trabajo del Senado, haber trabajado para la congresista Steny Hoyer en cuestiones sociales y asignaciones nacionales y haber sido directora legislativa de la congresista Rosa DeLauro, miembro principal de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Kat, un placer tenerte con nosotros y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Michael, y muchísimas gracias a todo el equipo del Brazelton Touch Points. Me encanta estar aquí con todos ustedes y me encanta ver personas de distintos lugares del país. Bienvenidos todos. Si es la primera vez que se unen a uno de estos seminarios sobre la defensa de los derechos, nos encanta tenerlos aquí. Si ustedes ya estuvieron con nosotros antes, también nos emociona mucho tenerlos como parte de esta conversación. Isabela, si nos llevas a la otra diapositiva, ustedes habrán visto esta imagen y esta cita anteriormente si ya estuvieron con nosotros, porque me encanta recordar que no hay duda que un grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. Y de eso se trata esta serie. Si estuvieron con nosotros antes en estas conversaciones, también sabrán que cuando me gradué de la universidad empecé a trabajar como profesora de cívica en bachillerato. Y quiero decir desde el principio que soy muy apasionada con respecto a los candidatos y las políticas, pero soy mucho más apasionada con respecto a que no importa cuál sea el candidato que ustedes apoyen o en qué estén trabajando, la prioridad fundamental es que los ciudadanos de
una democracia. Participen en el proceso político. Algunos dirán, y yo estaré de acuerdo, que incluso aquellas personas que no son ciudadanas deben participar todavía, porque aquellos que todavía no son ciudadanos y no pueden votar, también pueden trabajar en las campañas y en ciertos temas y ayudar a cambiar la dirección de nuestro país y cambiar el mundo. También rápidamente quisiera decirles a nuestros invitados internacionales que nos encanta tenerlos con nosotros hoy. No soy experta en los procesos políticos fuera de los Estados Unidos. Esperamos que lo que compartamos con ustedes hoy sea de utilidad y también los invitamos a comentar. A todos los invito a incluir sus comentarios en el chat si tienen ideas y sugerencias. Nos interesan escucharlas y queremos aprender de ustedes. Sin más preámbulo, vamos a comenzar hablando de por qué es importante votar. Y supongo que como ustedes están viendo este seminario, consideran importante votar, pero siempre es bueno recordar algunos ejemplos por si necesitan persuadir a alguien más. Luego hablaremos de qué más pueden hacer ustedes en un tiempo de elecciones y más allá para tener influencia sobre las decisiones que se van a tomar durante este otoño. Vamos a comenzar con lo más sencillo, las actividades que requieren menos esfuerzo que ustedes pueden hacer si no tienen mucho tiempo y energía. Y luego hablaremos de otras actividades un poco más complicadas en caso de que ustedes estén motivados y tengan el tiempo y la energía para ir un poco más allá. Así que comencemos. Los votantes alguna veces preguntan, ¿votar hace la diferencia? Y no les sorprenderá que mi respuesta es un rotundo sí. Hay muchísimos ejemplos que se han utilizado con respecto al resultado de las elecciones por unos pequeños votos. Algunos pensarán que son del siglo XIX, pero vamos a hablar ahora de unos ejemplos recientes en los que unos pocos votos marcaron la diferencia. Si pensamos en las elecciones presidenciales, muchas personas habrán escuchado las estadísticas de 300.000 votos en algunos distritos congresionales han cambiado el curso de muchas elecciones. 300.000 votos no son tantos, teniendo en cuenta que hay millones de votos en una elección presidencial, pero suena mucho si uno piensa, yo no tengo derecho sino a un solo voto, soy una persona. Así que hablemos de algunas elecciones recientes donde muy pocas personas hicieron una gran diferencia. En 2020, en Massachusetts, Peter Durant fue inicialmente declarado ganador y un juez sentenció que un voto que había sido descartado debería contar. Sí, así que quedó empatado. Y luego Peter Durant le ganó a Alicia por 56 votos. En Iowa, en el voto para la Asamblea de Representantes en 2020, Mariannette Miller Mix le ganó a Rita Hart por 6 votos en todo un distrito congresional. Y esta semana en Arizona hubo una primaria democrática en un distrito demócrata y eh, el que ganó por 39 votos. Y como son más demócratas, estos 39 votos seguramente decidirán quién representará a ese distrito de Arizona. Bueno, ustedes pueden estar pensando, Katrina, pero realmente esto tiene importancia.
Una cosa son las elecciones para la Asamblea de Representantes, pero tenemos solamente uno de 435 y yo tengo que responder nuevamente con un rotundo sí, porque he visto lo que una sola persona que trabaja duro en la Asamblea de Representantes o en el Senado de los Estados Unidos puede hacer, pero las elecciones de Congreso y de presidente no son las únicas importantes. En mi propio estado de Virginia, en 2017, un conteo inicial mostró que David Lancy estaba adelantando a Shelley Simmons y se usó un recuento y el recuento mostró una diferencia de un voto. Después de revisar un voto que se había descartado, entonces hubo un empate. Y entonces lo que esto sucede en Arizona es que literalmente ponen los dos nombres en un sombrero y sacan uno. Y esto fue muy importante porque esta decisión le dio el control a los republicanos a la Casa de Delegados de Virginia y si hubiera sido un voto 50 y 50 en los delegados, entonces habría habido una negociación de cómo se iba a consen- acordar el compartir el poder. Y como no se hizo este acuerdo, entonces la composición de la Casa de Delegados fue totalmente diferente. Otro ejemplo de Alaska de 2006, hubo un desacuerdo con respecto a 5 votos que se decidió por la Corte lanzando una moneda y ganó Bryce Egemon la primaria democrática y por haberla ganado y luego por haber ganado la elección se convirtió en el vocero de Alaska y el vocero controla cuál es la legislación que se presenta para votación. Y si uno no puede presentar su proyecto de ley para que sea votado, entonces nunca llegará a ser ley. Y este vocero también controla quiénes son los miembros de los comités que escriben los las leyes y por eso es tan importante y estos 5 votos hicieron la diferencia. Incluso más recientemente, un ejemplo de una elección local en Caddo Parish, en Luisiana, donde un candidato le ganó al otro en una elección de desempate para sheriff y ganó por 2 votos. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque lo más importante en esta elección tenía que ver con la población negra y la legislación sobre la policía y allí había muchos problemas con estos temas. Entonces, el resultado de esta política de cómo deberían manejarse los policías se definió por 3 votos. Algunas veces podrán ustedes también en distritos en los que hay una tensión electoral en las juntas directivas de los colegios. Entonces, entre más locales sean las elecciones, menos personas votan y entonces unos pocos votos realmente pueden hacer la diferencia con aquellos temas que son importantes para ustedes. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no sienten que votar sea suficiente? Vamos a hablar el resto de este seminario en formas en las que podemos los ciudadanos hacer más. Isabela, llévanos al siguiente diapositiva. Nuevamente, vamos a hablar rápidamente de cosas sencillas que ustedes pueden hacer y luego nos iremos complicando hacia actividades más complejas y que requieren más tiempo y energía. Bueno, ya está por empezar la temporada de elecciones y seguramente
en sus vecindarios estarán viendo este tipo de vallas. Y nosotros podemos utilizar distintos medios para convencer a los votantes, pero saben que el factor número uno en la decisión de voto de una persona, hacerlo o no hacerlo, tiene que ver con saber que sus vecinos, familiares y amigos van a votar. Si yo no creo que nadie que yo conozca va a votar, seguramente tampoco votaré, pero cuando sé que las personas que están a mi alrededor sí van a votar, es mucho más probable que yo también quiera votar. Y si nosotros utilizamos estas vallas en nuestros jardines, podemos enviarle el mensaje a nuestros vecinos de que vamos a participar en las elecciones. Hay algunos que tienen que ver con temas especiales, como por ejemplo, acabemos con el ruido, limpiemos el aire o también quiten a los payasos de la política, o pueden ser temas más generales como no se les olvide votar. Ustedes pueden tener este tipo de vallas en sus jardines de temas generales o específicos. Pueden utilizar también sus ventanas. Hay muchísimas formas de mostrar que ustedes van a participar. Se acercarán a la mesa de votación y pueden animar a otras personas a hacerlo. Hay una pregunta en el chat que pregunta por qué los votantes son apáticos. Hay investigaciones que demuestran que la apatía viene de que ellos no creen que su voto determine el resultado de la elección, o creen que todos los políticos, todos los candidatos son iguales y que realmente no importa por quién voten. Así que parte del animar a las personas a que participan es hablar con ellos con respecto a los votos que sí importan y las diferencias entre un candidato y otro. Y claramente en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos tenemos unas diferencias muy claras entre los candidatos, y recuerden que no importa cuál de los candidatos ustedes apoyen, hay grandes diferencias y la elección presidencial no es la única importante. Así que tengo que decirles que guarde lo mejor para el final. Isabela nos va a mostrar mi valla favorita, ¿no? Solamente se ventile, bote. Si ustedes quieren tener este tipo de avisos en su jardín o en sus ventanas, ¿cómo pueden conseguirlos? Bueno, si ustedes quieren un aviso para apoyar a un candidato específico o un tema específico, a veces pueden obtenerlos gratuitamente si buscan la campaña de su tema específico o candidato y los contactan. Algunas veces les darán una dirección donde pueden recoger estos anuncios, y algunas veces si ustedes les dan a la campaña sus direcciones, algunas veces llevan estos avisos a su casa. Pueden pedir algunos para ustedes y luego para sus vecinos. Algunas veces les darán adicionales para que ustedes los puedan compartir. También pueden comprar algunos anuncios en organizaciones como the League of Women Voters. Búsquenlos en sus buscadores y obtendrán la información para contactarlos, y pueden también pedirlos vía internet. Estos anuncios para los jardines es una forma. También las redes sociales son otra herramienta, y ustedes pueden ser influencers. eh, También lo pueden hacer como esta influencer reconocida. Taylor Swift hizo una publicación en Instagram diciéndoles a sus seguidores que participaran y se registraran para votar, y los envió a una organización que se llama vote.org, donde las personas se pueden registrar. A los pocos
momentos de haber Taylor Swift publicado esto, hubo 35,000 registrados más, pero no tienen que ser celebridades para ser influenciadores, porque recuerden que la influencia más efectiva son los contactos y los modelos a seguir en familia y amigos. Así que, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden publicar mensajes alentando a las personas a informarse y a votar. Pueden compartir información sobre los temas o las preguntas que estarán escritas dentro del voto, porque recuerden que hay mucha falta de información también allí. Ustedes pueden publicar mensajes invitando a las personas a votar, incluso si no tienen una opinión específica. Hay algunas familias en las que los últimos años ha habido divisiones acaloradas con respecto a estos temas o a los candidatos. De pronto, ustedes no querrán utilizar las redes sociales para que voten por un candidato específico, simplemente alentarlos a que voten en general. Después de votar, a ustedes les dan un sticker que dice, yo voté y por qué entregan estos, porque seguramente ustedes irán a trabajar o al mercado o a la escuela y otras personas verán estos stickers y deben recordar que deben ir a votar. Se pueden tomar ustedes una selfie y pueden postearla en internet, en su página de Facebook para contarle a los demás que votaron. Y también las elecciones y participar son muy importantes, pero ustedes pueden seguir participando en temas que sean importantes para su comunidad, incluso después de la elección, y animar a las personas a seguir participando incluso después del día de las elecciones. Entonces, si ustedes tuvieran un poco más de tiempo y realmente son muy apasionados con respecto a un tema o a un candidato que aparecerá en el tarjetón, hay más cosas que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden reconocer esta imagen de las películas de Harry Potter. No queremos este banco, sino queremos también que se utilicen los bancos de teléfonos. Estas son listas de una campaña, un candidato, y algunas personas que votan de una forma, los miembros de las campañas les darán listas a otros y si las personas contestan el teléfono, ustedes los invitan a votar, les preguntan si saben cuál es la mesa electoral a la que deben acercarse, si tienen un plan para el día de las elecciones o si planean votar temprano. Ustedes pueden llamar a personas que ustedes no saben y estos contactos son efectivos para que las personas salgan a votar. También ustedes pueden crear su propia lista de teléfonos con sus amigos y familiares que ustedes pueden llamar o mandarles un mensaje de texto o un correo electrónico para invitarlos a votar. Y si ustedes consideran que esto no es tan importante o no es tan efectivo, las campañas presidenciales creen lo contrario. Recientemente se supo que la campaña de Trump contrató a 10,000 personas en distintos estados y le han pedido a estas 10,000 personas que llamen a sus familiares y amigos, a 10 de ellos, para que voten por Trump en noviembre. Y un grupo de incidencia independiente también tienen una campaña de voluntarios y que cada uno llame a 5 familiares y amigos de todo el país para que salgan a votar.
De manera que 5 votos, 10 votos, si nosotros todos trabajamos juntos, estos votos pueden tener un gran impacto en el resultado de las elecciones y las campañas lo saben, de manera que le están invirtiendo dinero a reclutar personas que se comprometerán a hablar con 5 o 10 personas que ellos conocen sobre las elecciones de noviembre. Si ustedes quieren contactar a personas que no conocen y hacer llamadas en frío, anteriormente había que ir a las sedes de las campañas para lograr hacer esto. Ahora ustedes pueden obtener una lista y contactar a las personas por teléfono o por mensajes de texto desde sus teléfonos y lo pueden hacer desde su casa. Pueden ustedes escribir también postales, escribirle a las personas, esperamos que votes en noviembre porque es muy importante. Si ustedes quisieran hacer esto, llamadas, mandar mensajes de textos o postales, ¿cómo lo harían? ¿Cómo saber a quién llamar y qué decir? Nuevamente, Internet es su mejor amiga. Vayan a la página web de la campaña que ustedes quieren apoyar sobre el tema o el candidato o simplemente en general busquen las iniciativas de votación. Y si ustedes los pueden contactar por internet, pueden decirles que están interesados en ser voluntarios y ellos les darán absolutamente todo el material que ustedes necesiten para hacer esto. El trabajo específico con respecto a ciertos temas y candidatos es muy importante, pero algunas veces también es importante decirle a los votantes que va a haber elecciones. Uno se puede sentir inundado de propaganda y de correos y entonces pensar que cómo puede haber alguien que no sepa que va a haber elecciones, pero hay algunas comunidades en las que las personas no estén registradas y no saben que va a haber elecciones o no saben exactamente cuál es la fecha en la que deben votar o no saben cuál es su mesa de elección, de votación o no saben el horario en el que se puede votar o de pronto no saben que pueden trabajar. Perdón, pueden votar temprano y tienen que ir a trabajar ese mismo día. Entonces, simplemente algunas veces solamente transmitir el mensaje de que va a haber elecciones es muy importante. Hay 3 páginas web específicas que son muy buen recurso si ustedes quieren trabajar de manera genérica, invitando a las personas a las mesas de votación. Aquí Isabela nos muestra los 3 logos de las organizaciones. Una es vote.org, que busca registrar votantes, particularmente votantes jóvenes. Ellos tienen una campaña de divulgación llegando a los campus de las universidades y en el último año tienen voluntarios que van a las universidades, a 45 universidades en los Estados Unidos y en estos universidades lograron registrar a 1 millón de estudiantes que nunca se habían registrado para votar. Es impresionante. También tenemos Headcount, que lleva trabajando 20 años buscando registrar a jóvenes y se llama Headcount porque ellos comenzaron buscando registrar a los Deadheads que iban a los conciertos de Grateful Dead. Si ustedes no tienen 50 años, seguramente no habrán oído hablar de Deadheads o Grateful Dead. Headcount empezó buscando a los seguidores de la banda de rock Grateful Dead en los conciertos y han aumentado su alcance y tienen voluntarios que van a conciertos y a otro tipo de actividades culturales. Y si
ustedes se inscriben con ellos, ustedes irían a estos eventos y le preguntarían a las personas si están registradas para votar, si quisieran registrarse, si saben cómo hacerlo y les pueden ayudar con el registro. Y el bono para los voluntarios de Headcount es que pueden ir gratuitamente al concierto o al festival donde ustedes están reclutando votantes. Esto es algo similar a lo que hace Rock the Vote, que es buscar que las personas jóvenes se registren. En la página web Rock the Vote, ustedes se pueden registrar y también pueden revisar su estatus de registro. De pronto ustedes pueden no estar seguros si están registrados o de pronto se trasladaron de ciudad y necesitan cambiar su registro, su inscripción y no saben cómo hacerlo. También en Rock the Vote ustedes se pueden inscribir para que les lleguen recordatorios de la votación. Incluso si ustedes se sienten inundados con la publicidad y la propaganda por la televisión, cable y redes sociales, puede parecerles difícil de entender que hay personas a las que se les olvida votar, pero hay muchísimas personas que se despiertan al día siguiente del día de las elecciones y se dan cuenta que no llegaron a tiempo y esto los desilusiona. Bueno, es muy importante hablar de las elecciones y hay muchas organizaciones que pueden ayudarle a la gente a inscribirse o a ir a los lugares de votación. ¿Qué más se puede hacer para que las personas participen en las elecciones? Golpear puerta a puerta, que es algo anticuado, pero es algo clásico por una razón. También se le llama canvassing o también GOTV, Get Out the Vote. Ustedes nuevamente pueden contactar a las campañas que les darán listas de direcciones en las campañas y pueden ir golpeando puerta a puerta y preguntarle a las personas si están planeando votar, si tienen planeado ese día. Algunas veces las personas tienen que pensar si van a votar antes de ir a la escuela o a trabajar, o de pronto están planeando votar al final de día. Y en este caso, ustedes tienen que asegurarse de que estas personas sepan los horarios en los que estarán abiertas las mesas, perdón, de votación, porque tienen que estar allí presentes antes del cierre de la hora de la votación. Tengo que decirles que esta no es mi actividad voluntaria preferida. Realmente no me gusta cuando la gente que no conozco me golpea la puerta. Me siento un poco incómoda a hablar con ellos y yo preferiría ser voluntaria en otras actividades distintas, pero yo también he realizado esta actividad mucho porque mi experiencia me ha mostrado que esto es muy importante y tengo que decir que incluso si no es siempre cómodo, siempre es algo que nos trae mucha satisfacción y yo incluso llevé a mi hija pequeña en un par de campañas a golpear puertas conmigo porque siento que no se les puede enseñar demasiado pronto a los niños. Recuerdo que alguna vez una persona que vino a golpear tenía, perdón, una persona que me contestó tenía diabetes y estaba en silla de ruedas y me dijo que quería realmente votar por el candidato por el que yo estaba eh, haciendo esta actividad y algunas veces él iba en bus, pero yo trabajé con la campaña para que un voluntario viniera, lo recogiera y lo llevara a la mesa electoral. Y este señor, gracias a esta conversación,
tuvo la oportunidad de votar porque él realmente quería hacerlo y logramos volverlo realidad. Y también me acuerdo especialmente de otra casa en la que golpeé y la puerta la abrió una señora que no hablaba inglés y ella tenía un hijo de 10 u 11 años y el hijo vino a la puerta y cuando le expliqué al niño que si hablaba inglés porque estaba yo golpeando y él le hizo la traducción a su madre, cambió totalmente su expresión. Esta familia había llegado a los Estados Unidos unos 2 años antes y la madre y el padre acababan de recibir su ciudadanía americana y venían de un país en donde no podían votar, donde las elecciones no eran libres ni justas y realmente no valía la pena votar. Y estos padres estaban tan emocionados de poder votar por primera vez en los Estados Unidos y el niño estaba muy emocionado de haber podido ayudar, de manera que les buscamos la información con respecto a las mesas de votación, los horarios y los tres planearon acercarse a la mesa de votación por primera vez. Fue muy emocionante. Probablemente ustedes vivan en un lugar donde el resultado de las elecciones locales es muy cierto. Bueno, si ustedes han estado en estos seminarios antes, ustedes sabrán que yo vivo en un distrito dominado por uno de los partidos. Así que muchas personas de mi barrio no hacen este trabajo puerta a puerta en nuestro condado, sino se van a otros condados donde esta actividad puede tener un mayor impacto. Ustedes pueden también contactarse con campañas en otros estados y ser voluntario para golpear puerta a puerta. Muchos de ustedes saben que yo vivo en Virginia. En Maryland, el estado no tiene un partido predominante, pero muchas de las elecciones tienen una conclusión previsible por un partido, de manera que cientos, miles de voluntarios de Maryland se van a Pensilvania y golpean puerta a puerta en Pensilvania. Porque Pensilvania es un estado muy morado y los voluntarios de Maryland saben que harán un mayor impacto, tendrán un mayor impacto si golpean puerta a puerta en Pensilvania. Así que si ustedes quieren ir puerta a puerta, ¿cómo se conectan? Nuevamente busquen una campaña o candidato en línea y pónganse en contacto con su campaña. Se organiza mucha actividad puerta a puerta por el capítulo local del Partido Demócrata y Republicano y van a tener personas que apoyan al candidato presidencial y al senador, si se va a elegir un senador, y también al miembro de la Asamblea de Representantes, porque todos los miembros de la Asamblea de Representantes tienen que ser elegidos. Bueno. ¿Y qué pasa si ustedes consideran que esto es importante, pero no se sienten cómodos haciendo esto? Bueno, se necesita mucho apoyo para aquellas personas que sí están golpeando puerta a puerta. Las campañas necesitan imprimir listas de aquellas personas que creen que van a votar por ellos y necesitan contactarlos o armar paquetes de información para los votantes. Puede ser información que los que están golpeando puerta a puerta le entregan a los votantes para que deciden o pueden ser algunos anuncios que pueden dejar colgados de la chapa si las personas no abren. También necesitan tableros para escribir y esferos, bolígrafos para escribir. Todo esto debe llevarse a los vecindarios donde las personas que van a golpear puerta a puerta los puedan recoger y utilizar. También hay que reclutar
estas personas. También se necesitan sitios donde las personas puedan recoger este tipo de material o botellas de agua, porque este trabajo puede ser cansón, o también algunos refrigerios, porque las personas van a estar varias horas golpeando puerta a puerta y luego traerán la información que han obtenido y pueden empezar a trabajar con otra lista. Y si ustedes quieren ir un poco más allá, no solamente organizando la información y entregando los suministros, ustedes también pueden ser los anfitriones de un sitio de recogida en su vecindario. Puede ser en un garaje que tiene la puerta abierta, puede ser en el lobby de un edificio o puede ser en la sala de su casa. Los voluntarios vendrán allí a preparar los materiales y las personas que van a ir puerta a puerta podrán venir a este sitio para recoger todos sus materiales antes de empezar su trayecto. Si ustedes quisieran hacer esto nuevamente, pueden ponerse en contacto con la campaña que normalmente se organizan a través del Partido Republicano o Demócrata local y se pueden contactar. O también si ustedes viven en un complejo de apartamentos, ustedes primero deben hablar con los administradores de propiedad horizontal para saber si les permiten hacer esto en el lobby o si en su vecindario hay asociación de propietarios. Por favor, asegúrense de que no esté prohibido que puedan venir personas externas a recoger este tipo de materiales a su casa. Bueno, ¿qué más puede hacerse? Tienen que trabajar ese día. Si no, también pueden ayudar a llevar personas votantes a las mesas de votación. Hay muchísimas organizaciones que recopilan información con respecto a aquellas personas que necesitan que los lleven y los emparejan con las personas que pueden trasladarlos. Hay una organización que se llama Ride Share to Vote que recluta conductores y los emparejan con el área local donde estos voluntarios viven, y ustedes pueden ponerse en contacto con ellos y ustedes pueden decir que quieren llevar a votantes demócratas o republicanos a la mesa de votación, o ustedes pueden decir que no importa qué tipo de voto vayan a tener estas personas, a ustedes les interesa llevarlos hasta la meta, hasta la mesa de votaciones. También a este tipo de actividades se pueden hacer desde las iglesias o los hogares de personas mayores, y seguramente ustedes encontrarán a alguien con quien se puedan contactar para hacer este tipo de cosas. De pronto ustedes pueden hacer todo esto, pero sigue sin parecerles suficiente. Ustedes pueden entonces organizar un foro de candidatos. Pueden ustedes invitar a los dos candidatos de una elección o los dos lados de un tema que esté dentro del tarjetón. Ustedes los pueden invitar a venir a una escuela, a una iglesia, una sinagoga o alguna otra eh, tipo de centro comunitario, y pueden tener allí a los candidatos para que expliquen sus posiciones y que les expliquen estos temas a otras personas del vecindario. Non-Profit Vote es una página web que tiene una guía de cómo se pueden hacer este tipo de votos que no son de un partido específico. Si ustedes están trabajando con una entidad sin ánimo de lucro, ustedes deben tener muy en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro no pueden respaldar a
un solo candidato, de manera que si ustedes van a invitar a algún candidato, deben invitar a los de los dos lados. También allí encontrarán ustedes información de cómo ser anfitriones de una fiesta con propósito. Ustedes pueden invitar a los candidatos o a los representantes de un tema que a ustedes les gusta y tienen que darle a todos el mismo tiempo al aire. Hay muchísimos eventos y los candidatos reciben una gran cantidad de invitaciones para ir a hablar con distintos grupos mientras están en campaña y no pueden invitar todas estas invitaciones. Denme un momento, voy a tomarme un sorbo mientras vamos a la otra diapositiva. Si tienen tiempo y están interesados y no les importa hablar en público, ustedes también pueden ser voluntarios para ser voceros, de manera que cuando el candidato no pueda ir a un centro comunitario, a una escuela y hablar de por qué se merecen sus votos, la campaña con frecuencia le va a pedir a alguien más a que hable en nombre de este candidato. Y, y las campañas también necesitan ayuda para tener este tipo de voceros. Si ustedes son muy apasionados sobre un tema o sobre un candidato específico y han estudiado mucho y se sienten confiados con respecto a que pueden presentar las ideas y contestar preguntas, pueden ser designados por una campaña para ser voceros de este candidato o presentar el tema en cuestión. La mejor forma de hacer esto nuevamente es ponerse en contacto con la campaña en la que a ustedes les interesa en favor de una persona o de un tema y sentarse con ellos, hablar con ellos con respecto al conocimiento que ustedes tienen y su disponibilidad y probablemente les pidan que ustedes sean voceros de ese candidato o de ese tema. Otra área muy importante donde se necesitan voluntarios en este momento es trabajando en las mesas electorales físicas. Ustedes no pueden trabajar en los mesas electorales si van a hablar en nombre de alguno de los candidatos. Las personas que trabajan en las mesas electorales es asegurarse de que las elecciones funcionen adecuadamente y sean transparentes. Si ustedes pudieran trabajar el día de las elecciones, hay muchas personas que ya están convirtiéndose en personas mucho mayores y ya no pueden ser miembros de mesa en estos días. Así que necesitamos capacitar y que haya nuevos miembros de mesa. Esta es una muy buena oportunidad. Por ejemplo, si ustedes tienen un adolescente en su familia o en su vida, que no puede votar todavía, pero que le importan mucho las elecciones. En muchas jurisdicciones, los mayores de 16 años que todavía no pueden votar, pueden trabajar como miembros de mesa el día de las elecciones y pueden trabajar revisando las identificaciones, asegurándose de que las personas están registradas en ese puesto de votación. Si a ustedes les interesa ser miembros de mesa de votación o conocen a alguien que puede estar interesado, ustedes pueden buscar por Google en la comisión de elecciones de su área o ustedes pueden también buscar información en la Comisión de Ayuda a las Elecciones. La capacitación normalmente se lleva a cabo en fin de semana y el trabajo en la mesa se hace el día de las elecciones. En muchos lugares donde las escuelas funcionan como
puestos de votación, los niños de 16, 17 años tienen ese día libre y es una muy buena forma en la que estos jovencitos pueden participar en apoyar las elecciones. Ahora les tengo una pregunta. ¿Cuáles son sus ideas con respecto a cómo aumentar la participación de las personas en las próximas elecciones para tener impacto sobre el resultado? Porque todos podemos hacer todo aquello que he mencionado, o de pronto ustedes tienen otras ideas. Por ejemplo, yo les comenté que cuando salí de la universidad, lo primero que hice fue enseñar cívica en séptimo y octavo grado. Y el año en el que yo empecé a enseñar, hubo elecciones nacionales. Yo estaba enseñando en California, que tiene muchas propuestas en su tarjetón. Y esta técnica democrática de incluir en el tarjetón muchas otras propuestas es emocionante, pero significa que los votantes tienen que estudiar muchos temas y el año en el que yo estuve enseñando hubo muchísimas iniciativas en el tarjetón y los votantes estaban abrumados y no se estaban acercando al puesto de votación porque había muchísimas preguntas en el tarjetón y no se sentían calificados para votar. Como es maestra de cívica, yo quería que a través de mis estudiantes, sus padres participaran en la elección. Así que en ese momento, antes de Internet, fui a la Liga de Votantes Mujeres y lo que yo hice fue pedir copias de los pros y contras de cada una de las iniciativas que aparecían en el tarjetón. Así que le entregué a cada uno de mis estudiantes una copia y luego les pedí a los estudiantes si ellos iban a ir al puesto de votación con un miembro de su familia que pudiera votar y si tenían su sticker de yo fui a votar, si lo habían acompañado a un eh, miembro de la familia, un vecino, yo le daría 5 puntos adicionales en la siguiente evaluación. Entonces, ¿cuáles son sus ideas de cómo podemos apoyar los procesos electorales, aumentando la participación de las personas para tener un gran impacto sobre nuestras comunidades? Porque de las elecciones depende mucho esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, el día de hoy. Creo que hay un par de preguntas en el chat, entonces le voy a pedir a Michael que nos ayude a mirar las preguntas y mientras tanto espero que ustedes incluyan sus sugerencias de buenas ideas a través del chat. Estamos esperando a ver si hay preguntas en el chat. Hay algunas ideas que es ayudar a llevar hasta los puestos electorales a aquellas personas que tienen dificultades para desplazarse. Y sí, claro que hay más de dos partidos y esto puede ser importante en las elecciones locales y probablemente menos en las elecciones nacionales, aunque algunas veces también. Hay una pregunta con respecto a trabajar con entidades sin ánimos de lucro y con las restricciones que tienen con respecto a cabildeo. Muchas gracias por esta pregunta que es muy importante. Algo que es importante recordar es que las restricciones en el cabildeo se aplican a todas las entidades sin ánimo de lucro y a los miembros de su junta directiva. Si ustedes son empleados del gobierno estatal o local, de pronto también tendrán restricciones con respecto a lo que ustedes pueden hacer desde su cargo oficial. Estas limitaciones no
se aplican a lo que ustedes hagan en su tiempo personal. Cuando no estén trabajando los fines de semana, podrán golpear en las puertas y también podrán enviar correos electrónicos desde su correo personal, no el correo institucional, porque en este país la libertad de expresión en tiempos de elecciones es muy importante siempre y cuando ustedes los hagan a nivel personal. Si ustedes están trabajando en una entidad sin ánimo de lucro o para el gobierno, durante el tiempo de trabajo y los recursos, el papel membreteado, los logos de sus organización tendrán restricción, pero ustedes pueden en su tiempo personal hablar sobre estos temas y desarrollar las actividades que hemos mencionado. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? Estoy pidiéndole aquí ayuda a nuestros colegas de Touchpoints mientras miro qué otro tipo de preguntas hay en el chat. Me encantan todas sus sugerencias. Muchas gracias. También tenemos un programa de líderes en los vecindarios y también los embajadores de las votaciones. Simplemente para recordarles, este seminario está siendo grabado y todos los seminarios de actividades de incidencia que hemos hecho en los últimos años estarán disponibles en el canal de YouTube del Brazelton Touchpoint Center. Y también estarán disponibles las diapositivas y la grabación tanto en inglés como en español. Me encanta también la idea de escribir artículos de opinión publicados en los periódicos locales. Los periódicos locales normalmente buscan colaboradores. Me gusta mucho tener página web, en redes sociales y también eventos comunitarios. Nuevamente, muchas gracias por todo lo que ustedes hacen para participar en su comunidad, para defender los derechos de aquellas personas que son importantes para ustedes y para atraer a que otras personas participen en estos esfuerzos. Nos encantará escuchar más lo que van a hacer. De aquí a noviembre, sí, también en Head Start hicieron una clase sobre las votaciones. Me encanta que los niños participen. Nunca es demasiado temprano para que ellos empiecen. Muchas gracias.